Muy buenos días, un saludo muy cordial desde La Habana, Cuba. Bienvenidos nuevamente al segundo simposio cubano de falla cardíaca. Soy la doctora Elisel Guevara Mirabal y estaré presidiendo la sesión de grupos poblacionales especiales. En esta sesión tendremos dos charlas acerca de estos grupos especiales. Una primera charla es la charla que dará el doctor Román Basayo Peraza, titulada Falla cardíaca en la mujer embarazada, y la segunda la dará el doctor Luis de Jesús Pardías Milán, insuficiencia cardíaca en el anciano. Una vez terminadas las charlas encontrarán mi número de contacto, donde si tienen alguna pregunta, algo que aclarar, me contactarán a través de ese número. Primero, agradecer al comité organizador por invitarnos a participar en este segundo simposio de falla cardíaca. Mi nombre es Román Basayo Peraza, soy cardiólogo del Servicio Nacional de Cardiopatía y Embarazo, que en representación del mismo presentaré el tema insuficiencia cardíaca durante el embarazo. Como objetivos de esta presentación, vamos a mostrar las principales causas de insuficiencia cardíaca durante la gestación, conceptualizar de forma general a la miocardiopatía periparto y abordar sobre la epidemiología, etiología, diagnóstico y manejo de esta patología. Durante el embarazo se van a generar cambios en el sistema cardiovascular que conllevan a una sobrecarga hemodinámica, la cual puede favorecer a la aparición de determinados síntomas inespecíficos, tales como disnea de esfuerzo, lipotimias y palpitaciones, sin que esto sea algo patológico. Cuando a esta sintomatología se le asocia un empeoramiento de la clase funcional de forma significativa, como que estas pacientes comiencen a presentar ortopnea, disnea paroxística nocturna, pseudoasma cardíaco e incluso llegar al edema pulmonar agudo, presentar una clasificación de la New Heart Association en grupo 3-4, se debe sospechar una insuficiencia cardíaca, la cual puede tener muchas etiologías, desde la iatrogenia, muy frecuente en el puerperio, sobre todo por sobrehidratación parenteral o secundaria fármacos anestésicos, hasta la afectación estructural previa o desconocida hasta ese momento, como son las valvulopatías, la miocardiopatía dilatada, las cardiopatías congénitas, los tumores o la cardiotoxicidad secundaria a su tratamiento, siendo de las etiologías no la más frecuente, pero sí de las menos conocidas y de más difícil manejo, por lo tanto, la miocardiopatía periparto, a la cual vamos a dedicar el resto de esta presentación. La miocardiopatía periparto es una miocardiopatía peligrosa para la vida, caracterizada por un proceso agudo o lento de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que aparece tarde en el embarazo, durante el parto o en el primer mes del puerperio, en mujeres sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular. Se le considera una enfermedad independiente, de etiología desconocida, probablemente de mecanismos etiopatogénicos múltiples. Como ya habíamos explicado en el concepto, la miocardiopatía periparto, aunque puede presentarse en cualquier momento de la gestación y hasta 5 meses después del parto, su mayor incidencia ocurre principalmente al término de la gestación, durante el parto y en el primer mes del puerperio. Aproximadamente el 90% de todos los casos se presenta en este periodo de tiempo. Tiene una mortalidad variable y la misma va a depender de factores de diferentes factores, siendo el nivel socioeconómico el de más peso. Fíjense que puede variar la mortalidad entre un 1.4 hasta un 30% y en décadas pasadas la mortalidad oscilaba entre un 30 y un 50%.
Aproximadamente el 60% de los casos llega a normalizar la función sistólica ventricular después de 6 meses de evolución, lo cual es menos frecuente en pacientes de raza negra. Existen diversos factores predisponentes y de mal pronóstico, de los cuales vamos a abordar en diapositivas posteriores, como la edad materna, los afrodescendientes, la multiparidad, el embarazo gemelar, la enfermedad hipertensiva del embarazo, mal estado socioeconómico, desórdenes metabólicos, diagnóstico tardío, la disfunción sistólica y o dilatación del ventrículo izquierdo, los trombos intracavitarios, una mala clase funcional y la elevación de determinados biomarcadores como las troponinas y el péptido natriurético. La miocardiopatía periparto es considerada una entidad de etiología poco conocida. Existen disímiles hipótesis que tratan de dar una explicación a este fenómeno. La reacción autoinmune y la inflamación evidenciada por la elevación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la proteína C reactiva, el interferón gamma, así como anticuerpos contra antígenos de células cardíacas, se encuentran relacionadas con la severidad de la falla cardíaca, pero resaltan interrogantes que nos hacen pensar si estos en realidad son causa o consecuencia del problema. Existe durante el embarazo un estrés hemodinámico que pudiera de algún modo ser exagerado en estas pacientes. Hay un aumento del volumen plasmático hasta un 50%. La masa eritrocitaria aumenta en un 20%, pero con tanto aumento del volumen plasmático se va a producir una anemia por dilución. Hay un aumento del gasto cardíaco de un 30 a un 50%, el cual va a aumentar considerablemente en el momento del parto hasta un 80% y en el puerperio inmediato. Va a haber una caída significativa de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, disminuyendo considerablemente la poscarga del ventrículo izquierdo. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, incremento del volumen intracardíaco de cámaras y remodelado de cavidades, y va a haber un aumento de la activación neurohormonal. En los últimos años se han publicado múltiples reportes que evidencian el importante rol que juega la genética en el desarrollo de la miocardiopatía periparto. Varios casos de familiares de primer orden que presentan la enfermedad con una prevalencia superior a la población general. Entre el 12 y el 18% de los casos con miocardiopatía periparto y muerte súbita tienen antecedentes familiares. Pero la hipótesis que más peso ha tenido en los últimos años ha sido el aumento del fragmento antiangiogénico de 16 kilodalton de la prolactina, provocado por un desbalance del estrés oxidativo, lo cual favorece la formación de una enzima que se llama catepsina D, que es la causante de la fragmentación de la prolactina. Este pequeño fragmento de 16 kilodalton es el mayor responsable de la respuesta inflamatoria y apoptosis celular, lo cual conlleva a una disfunción ventricular y como consecuencia a la falla cardíaca. El diagnóstico se va a realizar principalmente por exclusión, pero nos vamos a apoyar de determinados complementarios, como el electrocardiograma, que debe realizarse en toda paciente con sospecha de miocardiopatía periparto. Puede haber presencia de cambios en casi todos los casos de esta enfermedad, siendo muchos de ellos afectaciones en la onda Q, infradesnivel del ST, inversión de la onda T, bloqueos de rama y auriculoventriculares de diferente grado, latidos ectópicos, bradiarritmias y taquiarritmias. En el rayos X de tórax podemos ver signos de infección, derrame pleural, neumotórax, cardiomegalia y o congestión pulmonar.
El ecocardiograma es esencial para el diagnóstico. Se puede evaluar la dilatación del ventrículo izquierdo, aunque no siempre va a estar presente. La fracción de eyección va a estar deprimida por debajo de un 45% y la fracción de acortamiento por debajo del 30%, con alteración de forma general de la contractilidad global, aunque en algunas ocasiones pudiera ser trastornos regionales. El patrón de llenado ventricular generalmente es restrictivo, con aumento de la presión capilar pulmonar, regurgitación de válvulas auriculoventriculares, insuficiencia mitral o tricuspidia, y la tricuspidia casi siempre secundaria hipertensión pulmonar, lo cual conlleva disfunción ventricular derecha, y por el éxtasis sanguíneo, por la dilatación ventricular y la mala función, puede aparecer con mucha frecuencia la trombosis intracavitaria. El diagnóstico diferencial se va a realizar con la miocardiopatía dilatada idiopática y familiar, con el VIH-Sida, con los embolismos pulmonares y de líquido amniótico, con el infarto asociado al embarazo, las cardiopatías congénitas no conocidas hasta ese momento, hasta la gestación, con la enfermedad valvular, con la preeclampsia. Se debe realizar una estratificación de riesgo de forma inmediata. El riesgo es mayor en razas no caucásicas. La prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma es de muy mal pronóstico y aumenta el riesgo de taquiarritmias malignas como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Mientras más baja sea la fracción de eyección, principalmente por debajo del 30%, es mayor el riesgo, al igual que la dilatación diastólica del ventrículo izquierdo con diámetros mayores de 60 milímetros. Si la disfunción es biventricular, o sea, hay afectación no solo del ventrículo izquierdo, sino también del derecho, y cuando el diagnóstico se hace de manera tardía. Las edades extremas, o sea, una edad menor de 20 años o mayor de 40 años, si el diagnóstico se realiza durante el embarazo, empeora el pronóstico, al igual que el deterioro hemodinámico y la elevación de biomarcadores como el extremo terminal pro-BNP del péptido natriurético, así como haber tenido, o tener antecedentes de miocardiopatía periparto previa. Aunque se trata de una condición crítica, la miocardiopatía periparto tiene mejor pronóstico que otras miocardiopatías. De forma general, más del 50% de los casos recupera la función. La mortalidad precoz se relaciona principalmente con arritmias malignas como la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, shock cardiogénico y tromboembolia. La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo va a aparecer como causa de mortalidad tardía. El tratamiento, al igual que en toda insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, va a ir desde el farmacológico hasta dispositivos de soporte circulatorio y mecánico e incluso el trasplante cardíaco. O sea, por lo tanto, el tratamiento de la miocardiopatía periparto va a ser el mismo que el tratamiento de cualquier otra insuficiencia cardíaca de forma general. Existe de cierto modo polémica con el uso de la bromocriptina. La Sociedad Europea de Cardiología, en su guía de práctica clínica de enfermedad cardiovascular y embarazo, recomienda su uso como clase 2B y de forma general se va a preferir el esquema largo de 8 semanas con 2 semanas, las 2 primeras semanas con 5 miligramos diarios de bromocriptina, terminando las otras 6 semanas con 2,5 miligramos diarios. Es de vital importancia establecer el momento más adecuado de culminar el embarazo una vez establecido el diagnóstico, tratando de mantener a la paciente en su mayor estabilidad hemodinámica. La vía del parto
será la más expedita, frecuentemente va a ser por cesárea, ya que la clase funcional de estas pacientes por lo general es 3-4 y una clase funcional 3-4 es indicación de cesárea por cardiología. La lactancia materna dependerá del nivel socioeconómico de estas pacientes, aunque no siempre esté contraindicada, pero la liberación de prolactina empeora el cuadro. Y el uso de fármacos que pasan a la lactancia y son nocivos para el neonato hacen que sea casi siempre una contraindicación, así como el tratamiento con bromocriptina, que va a inhibir la secreción de prolactina y por lo tanto la paciente va a dejar de poder lactar. Se desaconsejan los embarazos futuros, ya que tienen mayor riesgo de volver a presentar una miocardiopatía periparto y el pronóstico es peor. El tratamiento durará según los síntomas y recuperación de la función, eliminándose primero los diuréticos de ASA basados en la sintomatología. Luego de recuperar la función, se va a eliminar la espironolactona a los 6 meses de haber recuperado la fracción de eyección, y posterior a esto, al año de recuperada la función, los IECAS y betabloqueadores. El tratamiento, fíjense que es similar al de cualquier insuficiencia cardíaca, salvando, que con mucha frecuencia la fracción de eyección hasta 6 meses después de haberse presentado el cuadro se puede recuperar, pero se debe mantener el tratamiento farmacológico por lo menos durante 6 meses a un año después de haberse recuperado la fracción de eyección. O sea, no se mantiene el tratamiento durante un año después de diagnosticar la miocardiopatía periparto. El tratamiento se debe mantener principalmente IECA y beta bloqueadores hasta un año después de haberse recuperado la fracción de eyección. A modo de conclusiones, la miocardiopatía periparto es una enfermedad global frecuentemente asociada a un retraso en su diagnóstico, aumentando la morbimortalidad materna. Contribuye de manera significativa a la muerte materna posparto, temprana y tardía. Ha habido un avance importante en el conocimiento de la patogenicidad, manejo y tratamiento de esta patología en las últimas 2 décadas. Debe tratarse por un equipo multidisciplinario de cardiólogos, intensivistas, obstetras, anestesiólogos y personal de enfermería que tengan experiencia en el manejo de esta patología. Muchas gracias.